estamos en contacto por segunda vez con el senador nacional por la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, con quien hablamos en diciembre pasado entre la jura y que asumía. Ahí estábamos. Buen día, Jorge, ¿cómo anda? Carlos le habla. ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bien, estamos acá con Raúl. Y le contaba yo a Raúl que ayer le había escrito pensando, digo, bueno, estos tipos deben estar agotados después de la que se comieron, pero era oportuno. Y le contaba que te había escrito que cuando hablamos en diciembre, creo que fue justo encima de la jura, haber sido el 3-4 de diciembre, nos habías dicho al final dos cosas, que no te iban a amedrentar y que les iba a tirar con todo lo que pudieran. Yo, cuando hay sesiones importantes, trato de tener en off el audio de las cámaras, sean diputados o senadores. Y la verdad que en el bloque opositor, ayer sacaron la biblioteca, la estantería y la ideología como nunca la desplegaron en el recinto. Con lo cual varía hacer el esfuerzo, a ver si tienes un tiempo para nosotros. ¿Qué pasa? La primera pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando los bloques oficialistas o amistosos al oficialismo se encuentran con 10, 12 senadores, dentro de los que estás incluido, evidentemente, que vienen muy, pero muy fondeados, muy preparados? Bueno, ahí lo que ocurre es básicamente los niveles de abordaje del debate. Y desde el punto de vista conceptual, obviamente nosotros tenemos mayor hendidura, profesionalidad y consistencia doctrinaria, filosófica e ideológica. Yo inicié la exposición el otro día trabajando por lo menos algunos ejes esenciales. Primero, la doctrina social de la Iglesia Católica, por una razón muy sencilla, porque el documento que es la encíclica Magnificat Humanitas verdaderamente expresa la realidad respecto al tema de inteligencia artificial y lo que esto significa en términos de diseño geopolítico internacional. Segundo, propuse claramente el tema del debate respecto al concepto del peronismo. Perón decía, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputar el poder al Estado. En segundo lugar, Perón decía claramente que el capital debe estar al servicio de la economía y esta debe estar al servicio del bienestar social. Y a su vez también lo propuse claramente el debate sobre la ley 14.222, que fue el primer marco regulatorio de la inversión extranjera directa en la República Argentina, después 14.780, 557 creo que en el 73-74. Y en ese contexto lo que quise exponer claramente es que nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera, pero sí de la regulación, porque es absolutamente imprescindible plantear. Antes se planteaba el tema, primero una evaluación rigurosa por parte del Estado, el ensanchamiento de las capacidades productivas de base local, el tema de la reinversión de utilidades, la regulación de la remisión de utilidades. Y la verdad que esto contrasta con la arquitectura jurídica que está liderando el gobierno, porque este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos. Por ejemplo, la reforma de la ley 19.550 de sociedades comerciales, que plantean la automatización de las mismas y obviamente el esquema de la regulación de sociedades de inteligencia artificial sin trazabilidad, ningún tipo de seguimiento. Con lo cual digo, es la sustitución del Estado desde el punto de vista de la capacidad regulatoria de las inversiones. Esto es un dato gravísimo. Segundo tema, el tema de el RIGI y Super RIGI. La verdad es que existen cerca de 45 proyectos. La Argentina tiene 126.000 millones de dólares de inversión bruta interna, sobre 680.000 millones de dólares. La verdad es que realmente, con todo lo que le das, realmente hubo un desembolso equivalente a 1.800 millones de dólares. Pero si vos tomás la inversión extranjera directa comparada, Brasil tuvo 70.000 millones de dólares, en México 42.000, Argentina menos de 3.000, pero la verdad es que cuando vos tomás el saldo neto de la Argentina, es menos 1.300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por las desinversiones. Claro, estos que son los campeones de la inversión extranjera directa y qué sé yo, tienen 14,3% respecto al Producto Interno Bruto, y te lo digo porque comparativamente, si vos tomás los últimos 50 años de historia argentina y si tomás la peor crisis 2001-2002, la inversión había bajado a cerca de 12 puntos del producto, con lo cual estos tipos están muy por debajo del promedio que se llegó entre 22 a 24 puntos con Cristina y con Néstor. Entonces, sinceramente,
lo que nosotros planteamos es un diseño conceptual diciendo todo lo que hace, porque esto es RIGI, Super RIGI, inversión extranjera en tierras rurales, inviolabilidad de la propiedad privada, manejo del fuego, el tema de y sociedades comerciales. O sea, claro, todo un combo de iniciativas destinadas claramente no a vender la patria, sino a regalarla. Entonces, aquí, por eso dijimos, la base conceptual de esto es lo siguiente. Primero, acá no estamos discutiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, porque esto no está en riesgo en la República Argentina, sino lo que está en riesgo es el acceso a la propiedad de los pobres. Cerca de 6.500 asentamientos urbanos y rurales que existen. Lo mismo, 6.500 asentamientos urbanos, perdón. El incumplimiento de la ley 26.160 para comunidades originarias, el incumplimiento del convenio de la OIT 169 regulado por la ley 24.701, el incumplimiento del 75 inciso 22 de la Constitución, el incumplimiento verdaderamente de que cerca de 5 millones de personas, equivalente a cerca de 1,2 millones de familias, que no pueden acceder a la tierra, y en realidad esta ley que se terminó aprobando, la migaja de la ley, pero aún así desnaturaliza la ley 24.374 porque no modifica en forma congruente el 6 y el 8, por lo tanto, los que antes tenían 3 años de ocupación pacífica y continua, ahora van a tener que esperar 10 años de prescripción adquisitiva, pero después con todo, por la inconsistencia jurídica, van a tener que esperar 20 años, si es posible por usucapión tener su propiedad. Entonces, la verdad, lo que nosotros planteamos objetivamente es que el problema central es que cuando uno mira el plexo normativo constitucional, desde 1853 a la fecha, la redacción original del artículo 17 fue la Alberdi, la inviolabilidad de la propiedad privada. Y entonces, ¿sabés cuál es la única? O sea, te digo, 1853, 1860, 1868, 1898, 1949, 1957, 1972, 1994. Todas las reformas constitucionales. En ese contexto, la única vez que se alteró ese artículo fue el artículo 38 de la Constitución peronista de 1949, planteando la función social de la propiedad. Y yo quise ensamblar la doctrina social de la Iglesia porque Rerum Novarum, en 1891, y Magnificat Humanitas, 135 años después, resaltan claramente sobre los nuevos asuntos, que antes era el trabajo y su explotación laboral, y después hoy es inteligencia artificial, robótica, digitalización, algoritmos, etcétera. Entonces, acá hay un problema. Estamos discutiendo desde el punto de vista filosófico un cambio de modelo. El modelo teocéntrico del medioevo al modelo antropocéntrico de la edad contemporánea y moderna implica ahora el modelo tecnocéntrico feudal. Entonces, esto ya no, antes era la conformación del Estado, era el acceso al bien común, a la solidaridad, al destino universal de los bienes, todo eso yo lo ensamblo en una discusión de base universal. Ahora bien, el problema central es que estos tipos quieren sustituir y reemplazar al Estado, porque ellos con algoritmos van moldeando la mentalidad de las personas, pero que en definitiva, para que, la verdad, eligen un monigote como Milei, un ventepatria convencido, un tipo que es verdaderamente el estatuto del pillaje, no del coloniaje, como diría el gran Arturo Jaureche. Pero en definitiva lo que te quiero decir es que acá lo que tenemos que discutir es geopolítica. Y la geopolítica internacional, por lo menos en Estados Unidos, se plantea 3 cuestiones. Primero, como eje geopolítico, es el fin, el agotamiento de la perspectiva unipolar y hegemónica de Estados Unidos. Eso yo creo que hay un reconocimiento explícito por los documentos, que son la estrategia de defensa y la estrategia de seguridad nacional 2025-2026. Segundo tema, los tipos cambian ya la perspectiva. Ya no es el eje oeste-este hasta la frontera rusa. No, acá están planteando, eliminan el comando norte y sur, lo unifican en un comando unificado desde el Ártico a la Antártida. Entonces ahí el tercer eje básico es el control de los pasos. O sea, con el Canal de Panamá, el pasaje de Drake, digamos, Estrecho de Magallanes, y ahí me parece que es un tema claro desde el punto de vista del alineamiento geopolítico automático de Argentina con Estados Unidos e Israel. Entonces, nosotros lo que tenemos que plantear es que nuestro país es un país bicontinental con Islas Malvinas, Isla del Atlántico Sur,
sector atlántico argentino, y esto obviamente son más de 3,7 millones de kilómetros cuadrados que tenemos que defenderlo a rajatabla sin alineamiento automático de ninguna naturaleza. Entonces, ¿por qué vienen ellos? Bueno, ellos vienen claramente para dominar el mundo a través de una relación típica de vasallaje. Señor feudal, vasallos, serbios del agleo. Entonces nosotros seríamos los siervos, nunca vamos a ser señores feudales. Entonces, ¿qué quieren ellos? Primero, tierra y territorio. ¿Por qué tierra y territorio? Porque quieren manejar los límites y las fronteras de los estados, lo van a desdibujar. Quieren manejar efectivamente el tema de la tierra y el territorio para manipular el precio de los alimentos a su antojo. Hoy hay 650 millones de personas, si vos tomás FAO, FIDA y todos los organismos multilaterales, que te dicen que efectivamente padecen insuficiencias severas de alimentación o hambre. Pero pueden llegar a 2100 con este riesgo en materia de seguridad, inseguridad alimentaria. Es importante remarcar también que el planeta Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 70% agua, 30% tierra, 70% agua, 97% agua salada. Las plantas de desalinización en el Medio Oriente, en Asia Occidental, es la clave de la guerra, porque eso puede dejarte sin el líquido vital y esencial para la vida humana. Pero también el 3% de agua dulce se destina el 70% para el consumo productivo. El consumo productivo en el mundo, cerca de 3.400 a 1.600 millones de hectáreas que se cultivan y cerca de 4.800 a 4.600 que son superficie agrícola, que es para la producción de alimentos, pueden ser manipulados por grandes corporaciones económicas hiperconcentradas, con lo cual te pueden manipular el precio de alimento y te dejan con hambre a la población que quieran, o abastecen a la que ellos elijan y no los estados para facilitar el bien común. Entonces, la segunda cuestión que ellos quieren apoderarse es los minerales estratégicos, que no son solamente los 17 componentes químicos de tierras raras, sino también es el helio a partir del gas, con el tema de consumo energético para semiconductores y chips. Lo mismo que lo que plantean el tema para la IA, la inteligencia artificial, el tema de la refrigeración de los centros de datos. Los centros de datos, por ejemplo, 500 megavatios te sale 25.000 millones de dólares, pero el 10, el 15% es 18, 20 a 30 meses de mucho empleo. Después, poco empleo y te sacan todo, recursos naturales, energía y minerales. Y la verdad, ¿qué te queda para vos? Una renta mínima de un modelo extractivista que te deja fuera de competencia e inserción internacional. Entonces, la verdad, lo que se disputa es tierra y territorio, porque es zona de frontera también, que lo teníamos fíjate vos, Perón, visionario, digamos, de la ley, del decreto ley, era ya no me acuerdo, pero 15.345, era 15.345, decreto ley. Después creo que hubo la ley 12.963, 1946, ratifica ese decreto, zonas de frontera, seguridad de frontera, que lo regula Chile, Colombia, Estados Unidos, Indonesia, Singapur, porque es así, todo el mundo regula tierra y territorio desde el punto de vista del control geopolítico. La segunda cuestión que es importante remarcar es que el tema de tierras y glaciares, casi 16.000 mapas de glaciares que tenemos nosotros, lo que significa claramente el acceso a las 199 cuencas hidrográficas, lo que significa la posición estratégica desde el punto de vista de casi 5.100 kilómetros de frontera de carácter marítimo fluvial, lo que significa el 15.000 kilómetros de control perimetral de zona de frontera, siendo nosotros claramente un país estratégico en el mundo. Entonces, no es casualidad ser segunda y cuarta reserva de gas y petróleo no convencional, estar siempre entre los 5 u 8 primeros exportadores mundiales de alimentos, o el tema de la potencialidad para el desarrollo de tierras raras, o el tema de la cuestión de muchos posicionamientos que son de carácter estratégico, y estamos fuera de lanzamientos misilísticos o áreas de conflicto, porque somos tierra de paz y tenemos una política exterior autónoma en este sentido. Entonces, definitivamente, acá lo que hicimos el otro día en el Congreso, el jueves, fue un acto de epopeya patriótica, con una movilización popular y conciencia colectiva, y logramos definitivamente ir en contra de la extranjerización de tierra, ir en contra de la polución ambiental y obviamente el deterioro del ambiente. Pudimos rescatar la esencia del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú. La verdad es que estos van por todo porque no les interesa absolutamente nada. Entonces, si nosotros
tenemos que hacer una síntesis de lo que fue el jueves. Bueno, un pueblo unido, movilizado, representado legislativamente por una articulación en la defensa de los intereses de la patria y de la soberanía nacional para defender la tierra y el territorio. La soberanía de carácter estratégico, los minerales estratégicos y obviamente la energía como componente fundacional de la vida humana. Estamos conversando con el senador Jorge Capitanich. Vos sabés, Jorge, que hay dos cosas que... Una puede ser trivial, pero vos que sos un refinado político con muchos años de ejecutivo y antes también el parlamentario, nos puedas ayudar. La primera, que evidentemente la cuestión que vos señalás del fin de la unilateralidad del mundo se ve claro con el avance sobre América Latina y regiones secundarias del mundo del Departamento de Estado en Estados Unidos, incluso con unas misiones punitivas salvajes como no se recuerdan, digo, llevarse un presidente de Venezuela para apropiarse de su petróleo o conseguir estúpidos obsecuentes amanuenses como se está sembrando América del Sur, que van a entregar también las riquezas de los países simplemente por agrado. La segunda, este es un dato, la segunda cuestión que es un poco más frívola. Yo estuve escuchando, leyendo a tipos y mujeres de distintos lugares, mayor y menor catadura intelectual, y todos asumen como un disparador de conciencia en el medio de una crisis, cosa que es muy difícil de lograr, sobre el tema soberanía, al día que a los chicos se les ocurrió abrir una bandera de Malvinas en un partido de fútbol en el Mundial porque había 43 millones de argentinos mirando el partido. Que no es poco, digo, es el auditorio que quisiera conseguir cualquier dirigente político. Digo, 43 millones de tipos miraron el partido, terminó, pum, empezó a aparecer la bandera de Malvinas. Y como estaba en el piso la levantaron porque después dijeron no podía quedar en el piso. ¿Cómo ensamblamos esta cuestión de que estamos a riesgo, de que te quieren poner en el puerto de Ushuaia un portaaviones nuclear y al mismo tiempo tenés a un, como dijo una vuelta en este programa Barcesato, un mequetrefe propicio, definiéndolo al presidente de la República? No, bueno, por supuesto que, aparte, mirá, yo he soslayado y te trato de centralizar que lo que nosotros estuvimos impidiendo el día jueves son las externalidades del control extraestatal. O sea, el control extranjero de lagos, acuíferos, humedales y bosques activos, el desplazamiento de campesinos, pueblos originarios y pequeños productores, la penetración de actores ilegales en zonas de fronteras, la opacidad en el origen y la trazabilidad de las operaciones, la derogación del artículo 22 cuáter, bueno, eso cayó de la ley 26.815 para quemar y después construir. Y obviamente la reserva estratégica de acuíferos como Guaraní, Toba y el sistema del río Paraná y del Plata, que son sistemas fluviales perfectamente articulados, o el control de los 9.300 kilómetros de fronteras terrestres y 156 pasos internacionales, o los 8.484 kilómetros cuadrados de superficie englasada, que es segundo en América del Sur, o los 16.968 cuerpos de hielo. Bueno, todo eso es un combo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que se dio lo que vos describiste como un punto de inflexión y de acumulación. O sea, efectivamente, la sensiblería, el sentimiento popular argentino por antonomasia que nos reconfigura como identidad nacional es la selección argentina. Después se dio un éxito futbolístico extraordinario, con una epopeya, con el triunfo de Inglaterra, el tema que creo que Lo Celso tuvo un rol fundamental, el tema de las banderas y las Islas Malvinas son argentinas, que tuvo un impacto extraordinario. Y después, efectivamente, la pulsión, desde el punto de vista social, a través de lo que significan jóvenes, protección, o sea, se van entrecruzando una matriz de intereses múltiples que se unifican en torno a una hegemonía, que es finalmente la convergencia de la hegemonía de defender la soberanía. O sea, la soberanía es un concepto acumulativo de la sumatoria de intereses individuales hasta que efectivamente se configura en una capacidad de acción colectiva. Vos sabés que el concepto de patria, siempre es bueno recordar a Juan José Hernández Arregui, ¿no? Cuando decía la formación de la conciencia nacional, que es el ser nacional, y planteaba el concepto de patria con un doble nivel de aproximación del lenguaje. La primera decía, es una perspectiva psicológica individual de cada persona humana, pero también es la perspectiva de carácter colectiva. Y eso significa, el concepto de patria es
la posesión en común de una herencia de recuerdos. Fíjate vos la definición, ¿eh? Yo Sí, claro, impresionante. hace muchísimos años que no lo releo, pero me acuerdo de esa definición y debería cualquiera que lo está escuchando, posesión en común de una herencia de recuerdos. Entonces, cuando vos tenés una posesión en común de una herencia de recuerdos y eso se extrapola en la defensa de los intereses de carácter coyuntural y estratégico, ese concepto de patria se torna efectivamente en concepto de soberanía, en concepto de autonomía, en concepto de independencia, en concepto de la verdadera libertad, que no es la libertad de los libertarios, porque la libertad de los libertarios es la libertad de morirte de hambre, es la libertad que definitivamente no tiene un concepto de solidaridad y de perspectiva comunitaria, no. Por eso yo siempre digo, libertad sin justicia social es esclavitud. Entonces, lo que tenés que pensar es que verdaderamente existe una reserva estratégica de base moral en la identidad nacional que fluye desde esa posesión en común de una herencia de recuerdos. Perdón, Jorge, ¿cómo le va? Raúl Barrera lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Siguiendo con este tema, le quería hacer dos preguntas. La primera, siguiendo con este tema de la bandera reivindicatoria de Malvinas al final del partido con Inglaterra, y cómo influyó en la sociedad, también le quería preguntar, este acto, esta actitud de estos jugadores, ¿cómo influyó para unificar la oposición? Porque debe haber habido también ahí determinados sectores políticos que no estaban, que habitualmente votan con el gobierno, que viendo toda esta situación dieron un paso al costado. No sé cómo lo vio usted dentro del recinto. Mira, yo creo que la dinámica de este proceso se produjo una aceleración importante. En el mes de mayo, si esto iba al recinto, esta ley se aprobaba in totum. Claro. Esto fue cambiando por un conjunto de circunstancias y factores que lo describimos previamente, pero la dinámica de la exclusión del capítulo de tierras se dio precisamente producto de, por ejemplo, la cuestión de ciertos senadores radicales, sí, que han tomado una posición. Hay Cronenberg, en fama, que no pudo votar finalmente por un impedimento físico, o también el caso de Abad de la UCR, como Beatriz Ávila de Tucumán, que tiene un rol muy importante allí, o después es el rol que también siguió con Alejandra Vigo, que se manifestó previamente, o el caso típico del bloque de convicción federal, etcétera, etcétera. Entonces se fueron concatenando sucesivamente votos dispersos que generó una masa crítica para excluir este capítulo. Pero yo te puedo asegurar que el caso de Manejo de Fuego, porque sí, fui no solamente testigo, sino actor clave en el diseño final, esto fue cambiando a las 10 de la noche. Y eso a 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces, cuando por información, eso sí que fue inside information, como dirían los yankees de Wall Street, nos empezamos a intercambiar información a partir de cómo se estaba desarticulando el bloque proto-oficialista. Ahí el cambio se produce realmente entre las 10 y las 12 de la noche, porque realmente el rol de Pasalacqua como gobernador de Misiones para el voto misionero fue muy importante, o lo mismo que Oscar Herrera Watt, que tuvo una posición muy buena como diputado nacional y dentro de lo que era el Frente Renovador de la Concordia y derivados. O sea que creo que hay muchísimos actores que intervinieron para generar un punto de inflexión. Y la verdad es que el oficialismo no aceptó ya la derrota categórica, porque tendría que haber vuelto a comisión, y como dijo José Mayán, el proyecto terminó de ser de inviolabilidad, empezó inviolma quedó. Entonces, claro. Pero la verdad, aún así hace daño, porque el proyecto creo que tiene que ser precisamente desmenuzado y despanzurrado en diputados, o para que se le dé claramente, aparte pues ya tiene, y yo quise dejar constancia en la votación y no me permitió Audala, pero se lo dije después cuando terminó la sesión, ustedes ahora con esto no quisieron, lo que le dijo Zamora, y que esta era una advertencia que yo tenía para el final, que era una ley vigente al primero para el vigente a 1968, de carácter retroactivo, invalida ese artículo, por lo tanto, chao, él tiene que volver al Senado y se va a venir despedazado nuevamente. O sea que yo sinceramente creo que esta ley nunca va a prosperar. Vos sabés, Jorge, perdón, Sí. que algunos de nosotros hemos estado muy de pibes allá por los 80 laburando en el Congreso,
y empiezo a ver con cierta alegría un retorno a esa solidez. Es muy difícil, siempre fue muy difícil en tiempos para nosotros, en tiempos de Alfonsín, para los radicales, verlo después durante parte del gobierno de Menem, verlo mucho después a partir del 2001. Cuando bloques sin experiencia se sientan enfrente de tantas personas que han sido gobernadores, intendentes, que tienen mucha trayectoria, y además lo que te decía de entrada, mucha vocación por ir a discutir con fundamento. ¿Por qué son tan pobres los libertarios? Bueno, eso es un tema clave, que creo que sí, ellos tienen que... Aparte, este es el problema central, y como yo les digo, dejen de mentir, porque ustedes realmente, ¿por qué no aplican todas las ideas que dicen que tienen? Porque, le digo, la verdad, ni Milei se cree que es libertario, porque el tipo de cambio lo controlan, porque la tasa de interés la controlan, porque los agregados monetarios lo controlan, porque el precio de los bienes lo controlan, porque manipulan el precio de los servicios, etcétera, etcétera. Con lo cual, gobierno liberal, este es el gobierno más fascista, autocrático que he conocido en la historia de la humanidad. Y le digo, yo se lo digo en la cara, porque le digo, manejaron 2 años de presupuesto, 194.068 millones de dólares de valores constantes de 2025. Se lo manejaron sin presupuesto. ¿Qué gobierno liberal es eso? Es un gobierno autoritario. Segundo, 82 decretos de necesidad de urgencia con facultad delegada. 2 instrumentos, el decreto 70/2023 y la ley 27.742 de base y punto de partida para libertad a los argentinos, todos pomposos nombres, 603 artículos que aparte inclusive no hicieron absolutamente nada porque son incompetentes, inoperantes, inútiles. No, estamos ante el peor gobierno de la Argentina. Está destruyéndose toda la infraestructura y la complicidad, porque yo creo que ya realmente ya se le terminó, me parece a mí, la complicidad de los bloques provinciales y de los gobernadores, porque los gobernadores van a empezar a tener elecciones. Y la verdad, este gobierno es mentiroso, les miente, le dice barbaridades, le dice cualquier estupidez. Y la verdad que también las estadísticas mienten, que instalan que efectivamente Milei va a ir a la reelección. ¿Vos realmente creés que existe una voluntad de acción colectiva del pueblo argentino de suicidio generalizado? ¿Vos qué creés que nosotros estamos manipulados por la secta de Jim Jones, digamos, con un suicidio colectivo? De ningún modo. O sea, los gobiernos, inclusive los que gestionan, van a tener serios problemas en todos los niveles de gobierno porque la gente verdaderamente observa que cada día está peor y que la respuesta de este gobierno es o represión o silencio. Y la verdad es que eso se termina. Y vos sabés cómo esto, tenés experiencia. El tercer año de gobierno es el punto de inflexión. Si vos no cambiás la expectativa, la perspectiva, no la cambiás más. Y las expectativas son solamente para el eje opositor. Por eso yo estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a ganar las elecciones del 2027, pero no podemos fracasar en la gestión. Y nosotros sí, en la gestión, tenemos que tener un buen programa económico sólido, un programa económico, político, social sólido, equipos muy calificados para llevarlo adelante. Calificados me refiero desde experiencia hasta capacidad realmente de toma de decisiones, pero también tenemos que hacer reformas institucionales. Con esta justicia, escuchame, la ley 24.937, que es de Consejo de la Magistratura, esto es fraudulento. La Corte Suprema de Justicia restituyó una ley que estaba derogada. Segundo, la Corte Suprema es una corte corporativa, obviamente manipulada por intereses económicos. 3 miembros de 5. La Corte tiene que ser ampliada con una perspectiva federal de género y especialización en la materia, con una reforma profunda del sistema de casación y del control de constitucionalidad. Tercero, estamos convalidando jueces y fiscales con un sistema en donde el procurador general hace 9 años que está designado interinamente y no tiene plazos de definiciones. Chau. O sea, se terminó. Esto no puede funcionar más así. Hay que terminar con esta joda. Entonces yo creo que yo el otro día pronuncié un discurso en ese sentido por el tema de jueces y te digo, los opositores me venían a decir, lástima, la grieta, dice, porque coincidimos plenamente. Entonces le digo, dejen la grieta de lado y empiecen a razonar con sentido común. O sea, cualquier gobierno futuro, sí, una reforma del sistema judicial profundo, del sistema institucional profundamente, del sistema de seguridad pública profundamente, la verdad que no estamos discutiendo lo que tenemos que discutir. Pero obviamente, a ver,
yo te diría 3 medidas que son claves para nosotros en un gobierno futuro. Primero, un plan de industrialización. Tenemos que recuperar el tejido productivo, las cadenas de valor, la base exportadora y el desarrollo tecnológico en la Argentina. Segundo, recuperar la ciencia y la tecnología. Tercero, tenemos que recuperar la obra pública como agente dinamizador de la generación de empleo a lo largo y a lo ancho del país y mejorar la calidad de vida de la gente. Y cuarto, por supuesto, tenemos que recuperar la solidaridad y el sentido de organización, pertenencia y defensa geopolítica y una inserción soberana. Bueno, si nosotros, esos ejes son absolutamente innegociables para nosotros, pero creo que lo tenemos que hacer con la premisa de entender e interpretar que no podemos seguir improvisando. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Hemos tenido una charla de vueltas y de estas pedagógicas, didácticas y llenas de información con el senador nacional Jorge Capitanich. Gracias por tu tiempo este sábado y por la amabilidad de vuelta de transmitir todo esto. Después te vamos a mandar el audio y creemos que va a tener repercusión como ocurrió hace unos meses. Bueno. Que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo para ustedes. Gracias, hasta pronto.